Ok, Voy a subir un poquitito mi volumen a ver. perfecto. Bueno, qué maravilla, qué privilegio tenerlo por acá, doctor. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Un saludo con mucho, mucho cariño, mucha admiración acá desde Colombia y estoy seguro que todos los que participen en este vivo van a estar más que felices de escucharle y bueno, y quienes vayan a verlo también en diferido, pues un verdadero privilegio, en serio. Gracias, gracias por la invitación. Aquí estoy para ti. Tengo mucho cariño a Colombia. Tengo familia allá en Bogotá y está siempre en mi corazón. Crecí con unos colombianos que son mis hermanos y eh, le tengo mucho, mucho respeto y amor a tu país. Es increíble. Ay, pues igualmente también, me encanta México, tuve el privilegio de estar el año pasado allá, conocí varias ciudades, su gente preciosa, y por acá entonces bienvenido en Medellín, estoy en Medellín, así que si Ok, hay viaje pronto a Colombia, aquí están casas, abrazos y todo para recibirle y que se sienta muy, muy bien. muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Aquí estoy para ti. Bueno, pues vamos a aprovechar muchísimo este tiempo. Quiero invitar a las personas que ya se están conectando, que nos ayuden a hacer que este live sea más visto, que lo compartan ahí con el avioncito que les aparece en la parte inferior derecha. Mándele esto a toda persona que conozcan que está en este momento dudando si será que me opero o no me opero. Sí. Bueno, Oye, a ese ver, va a ser voy a nuestro poner tema. mis audífonos. Claro, A ver si, porque te claro. oigo. ¿Me oyes mejor? Mucho mejor, mucho mejor. ¿Sí? Sí, Sí, yo también sí. te oigo mejor. Lo voy a Muchas usar así. gracias. Sí, Sale. sí. Sí, te oigo mucho mejor. Ya está. Bueno, Bueno, y tú ahí en la escogí. parte de abajo también, Lulu dice, ¿por qué no los veo? ¿Es cerrada la transmisión? No, no sé, no sé a qué te refieres, Lulu. No, es la transmisión está abierta. Esa esferita que ven ahí con un circulito de preguntas, agradezco que cuando tengan preguntas para hacerle al doctor Luis, pues entonces las escriben ahí para que me sea más fácil después leerlas, no se me pierdan dentro de los comentarios, porque están entrando muchísimos comentarios. Veo que hay una fanaticada Ah, muy grande, doctor. Muchas gracias. Voy a presentarte primero que todo. Se ve y se ok. escucha bien, nos dice. Gracias. Bueno, Voy a ya presentarte está. de la manera que me encanta, la manera Ok, como te reconoces. Primero que ok. todo, como un ser sin identificación, eso me encantó. Ajá. Vamos a iniciar por presentar al verdadero ser, después hablamos un poquito más del personaje. Muchas gracias. Él, él mismo se describe como que es nadie y es nada. Hermoso, me encanta. Al mismo tiempo, meditador, dibujante, Ujú. kayakista, músico, Sí. poeta y loco, Todos. mejor dicho, polifacético. Eh, yo también le agregaría el youtuber, vayan a buscarlo vayan a buscarlo en YouTube, su canal está con el nombre del doctor Luis Sierra Suárez, tiene unos videos espectaculares, me encanta, tiene don de enseñar, muy, muy lindo cada video, cada explicación que nos da. La serie Amigo Dolor es una serie Ujú. muy, muy buena. Eh, También veo, bueno, como profesión, dice médico ortopedista de profesión y divulgador de las 5 leyes biológicas del doctor James por Sí, pasión. Hermoso exacto. también. Y al mismo tiempo me encantó ver que tiene dentro de sus historias destacadas presentaciones, es un médico ortopedista, pero habla de todo, así que pueden ir a ver cuando habla de alergias, cuando habla de obesidad, cuando habla de ansiedad, le vi otro de reumatismo, o sea, es un médico integral, por eso me encantó. Cuando lo conocí dije, yo quiero tenerlo en mi canal, Mm, quiero que hablemos, mm. quiero preguntarle. Muchas Entonces, pues gracias. vamos al grano. Gracias, doctor, por exponerse de esa manera en su presentación. Eso lo copié de los datos que tiene ahí en su perfil, que me encantó. Eh, Ajá.
ya le había escuchado que no era muy amante de presentarse por lo que hace, ¿no? Que realmente no, a veces le damos tanto valor a lo que hacemos, no tanto a lo que somos. Y me encantó esa presentación. Ah, Y muchas bueno, gracias. Pues se nos va, me dice. aquí estoy, tú escogiste el tema. Es un Sí, tema complicado, complejo. Tú escogiste el título. La mejor cirugía es la que no se hace, bueno, ¿no? Y, exactamente, doctor. y sí, la viste en un post que hice sobre la sala vacía. Y bueno, Entonces, para esto, que nos compartieras al respecto, porque sí, muy llamativo, en sí, serio, muy apasionante el tema, para que nos cuentes sí, por qué esa, bueno, la frase que me encantó, la que escribiste decía, se toma 3 años para, no, 3 años no, tres tres meses para aprender a meses. hacer una cirugía, 3 años para saber cuándo hacerla y 30 años para saber Sí, cuándo no hacerla. Bueno, sí, Henry pues Marsh, entonces, una famosa frase de un neurocirujano, que yo lo tomo sí, mucho como base para guiar mi camino en esto, ¿no? Este es un tema muy importante para el que ya se operó, para entender qué pasó, para el que se va a operar y entender qué tiene que pasar para que todo salga mejor, o para el que está acompañando a alguien que va a entrar o que entró a una cirugía y está en proceso de recuperación, etcétera. Y no es que diga que no hay cirugías que se necesiten. Claro que todo padecimiento, o bueno, no todo, pero muchos padecimientos son quirúrgicos y tienen indicaciones absolutas. O sea, no hay otro camino. Por ejemplo, no sé, una apendicitis. Claro que si tienes apendicitis y se está reventando el apéndice y te va a dar una peritonitis, claro que la indicación es absoluta, no hay duda y no vale la pena ver si con las 5 leyes biológicas me puedo sanar. Una fractura expuesta, por ejemplo. Hay que lavarla y hay que fijarla, ¿no? Entonces no es que en todo momento se pueda encontrar otro camino, pero sí una realidad es que hay una cosa aquí muy importante y es que hay mucha agresividad en los médicos hoy en día. Yo lo veo en los residentes que salen, todo lo quieren operar. Lo veo en ámbitos hospitalarios. Los hospitales estimulan a los médicos para que operen, les bajan las rentas, les dan estímulos económicos. Y lo que no ve el cirujano es, primero, que hay otras opciones. Cuando tú vas a operar a alguien, no solo está ese camino, hay un abanico de cosas que puedes hacer. Lo que pasa es que ellos no tienen ese abanico. Tienen el abanico quirúrgico y el conservador, por ejemplo, en mi área es fisioterapia. Y los mandan al fisioterapeuta y ni saben el fisioterapeuta qué les va a hacer, pero ya, fisioterapia o medicamentos. Tienen esas dos herramientas y ya, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que sigue y cuál es la que yo quiero? Porque el médico pone su ego y su necesidad por encima del paciente, te voy a operar. Y no saben que toda cirugía es un evento traumático muy grave, porque implica el trauma del accidente o la enfermedad que lo llevó a él, el trauma de la noticia catastrófica del doctor, el trauma anestésico, el trauma quirúrgico, el trauma de la inflamación, de los efectos secundarios de las medicinas, de la recuperación, de la discapacidad. Y todo eso es una amenaza muy grave para el paciente. Es un proceso en el cual hay una activación profunda. En el estudio del trauma se llama activación global de alta intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un paciente entra en este proceso quirúrgico y está todo esto, que además muchas veces viene teñido por la ansiedad y la depresión del paciente antes de la cirugía. Y la historia, los antecedentes, las cirugías previas, los accidentes, las pérdidas, toda la historia traumática del paciente que trae cargando, que entra a un procedimiento quirúrgico, hace que esto sea mucho más grave. Yo siempre les digo a los pacientes, si tú te vas a operar, lo primero que necesitas es ver qué traes cargando. Porque si tú traes una personalidad ansiosa, si tú estás en depresión, si tú traes una programación muy fuerte, si tú tienes antecedentes de experiencias graves con las cirugías, con anestesias,
contactos vaginales, ginecológicos, trauma médico, trauma quirúrgico, accidentes, muertes de personas, abusos. Y tú vienes cargando esto a la cirugía. Y además el médico te dijo, esto es una emergencia y hay que operarte mañana, porque así lo hacen los médicos. Y entonces este paciente que llega en este estado a cirugía y que el médico no hace un esfuerzo por regularlo, desactivarlo, meterlo en confianza, en involucramiento social, en tranquilidad, en relajación, el paciente como entra de la cirugía sale. El nivel de activación o sale igual o sale peor. Entonces, esto no lo ven los médicos. Una cirugía es un evento catastrófico para el sistema nervioso autónomo, que es el que nos regula y el que decide si entramos en un proceso inflamatorio grave o no, o en una complicación. Entonces, aquí hay mucha influencia de muchas cosas. Primero, lo que carga el paciente, lo que trae a la cirugía. Luego, el nivel de activación con el que va a entrar. Puede ser que haya tenido un accidente, por ejemplo. Entonces, su activación ya es grande, ¿no? Después viene el de qué tamaño. Si mi accidente fue muy grave o si mi problema es muy largo porque tengo un tumor, y yo he activado un programa biológico de supervivencia por largo tiempo, mi trauma es grande siempre. Eso se llama la carga conflictual, lo que llevó al paciente a la cirugía. Después, si el evento es electivo o no, o sea, ¿qué tanto yo puedo escoger operarme o no? Hay veces que es una urgencia, es una emergencia, no hay de otra. Es el único camino, esa es la gran pregunta, ¿no? A veces el paciente se puede desactivar si tiene otras opiniones de otros médicos y decir, este me dijo esto, este me dijo esto, este me dijo esto, y eso ya me puso en tranquilidad porque ya estoy informado, pero a veces este me dijo esto, este me dijo esto, este me dijo esto, y estoy confundido y estoy súper activado porque no sé si estoy tomando la mejor decisión. El lenguaje del doctor es súper importante. Si yo abordo al paciente desde la catástrofe, desde el pesimismo, desde la emergencia, en vez de desde la tranquilidad, la positividad, el vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, el voy a tratar de llevarte a una aventura que es una cirugía de la mejor manera posible, es muy diferente, ¿no? La información que recibe el paciente de cómo va a ser la cirugía, quién va a estar, cómo va a suceder, qué anestesia va a ser, quién me va a anestesiar, quién te va a acompañar. Todo esto el paciente debe estar enterado. Aquí en México, no sé ustedes, pero aquí en México los pacientes sufren por temas administrativos antes de una cirugía con los seguros, por ejemplo, ¿no? Es una catástrofe. Y me ha tocado que pacientes el mismo día de la cirugía están viendo de esto, que no salió la carta de autorización, que no se quede los honorarios, que no saben si le van a cubrir. Y entonces están en tensión por situaciones económicas. Los hacen esperar, ya saben que necesitan una cirugía y tienen que esperar a que el seguro autorice la cirugía. Después escuchan a otros pacientes. Me pasa, por ejemplo, mucho esto. Todos los que tienen cirugías de rodilla les va mal. Eso les dicen los vecinos, ¿no? Cirugía de rodilla es igual a irte mal. Entonces a veces traen esa idea. Entran asustados. El miedo es el problema. Y la situación de yo no tener control con respecto a qué cirujano escojo, qué hospital, si esto es electivo o no, si yo puedo decidir o tomar otros caminos, ¿no? Si yo puedo, en este procedimiento quirúrgico, entrar en contacto con recursos que me relajen, que me lleven a transitar esto de una manera más sencilla. Estos se llaman recursos, ¿no? A veces yo les digo a los pacientes, ¿qué te llena? ¿Qué te gusta? ¿Qué te mete en paz? ¿Qué te mete en alegría, en expansión, en tranquilidad? Entonces empezamos a echar mano de sus recursos internos, respirar, visualizar a alguien, ¿no?
hacer una respiración profunda, hacer una meditación, etcétera, ¿no? Conectar con mi cuerpo, visualizar mi cuerpo. A veces es mi papá, mi mamá, mi osito de peluche, mi objeto, mi objeto segurizante, ¿no? La música, recursos externos, que además deberían ser llevados muchos de ellos a quirófano, y en los ambientes hospitalarios no se puede. Yo no puedo decir, yo quiero llevar a la cirugía a mi papá porque es el que me da seguridad, porque el papá no debe estar, porque si algo se complica puede haber una demanda y entonces ese objeto segurizante no funciona. Pero además, un osito de peluche que a mí me da seguridad no puede ser llevado a quirófano porque puede traer bacterias y se puede infectar, ¿no? O sea, no estamos preparados y listos para decir, esta cosa es un recurso para el paciente y debería llevarlo a cirugía porque se va a sentir más seguro, ¿no? Entonces, fíjate, todo esto es antes de la cirugía, ¿no? A veces el paciente está tan activado, tan nervioso, tan tenso, o ya muy activado que está inmovilizado, pasmado, que no pela, no se puede mover, no puede decidir. En un accidente grave, por ejemplo, entran en vagotonía dorsal y se pasman, ¿no? Perdón si te interrumpo acá. ¿Podrías, para quienes de pronto no conocen la terminología, a qué te refieres con que está muy activada? O Ok, ahorita cuando hablaste de la parte del estado vagal. sí. Esto es una cosa bien interesante porque parte de la teoría polivagal. Y el tema es, cuando yo estoy, es más, déjame ver si puedo aquí. Mira, les voy a poner esto porque aquí tengo mi compu. A ver si puedo aquí darle la vuelta a esto. ¿Ven eso? Sí, sí, muy bien se Eh, ve. entonces, el verde es el involucramiento social, es el vago ventral. Todos los que dicen hay que activar al nervio vago, es este nervio vago nuevo, es este nervio vago que me relaja, que me tranquiliza, que me involucra socialmente, este que está aquí, ¿sí? Ujú. Es el nervio vago mamífero nuevo, que me mete en regulación, estoy en tranquilidad. Yo normalmente transito en esto, de día, de noche, de día, me activo tantito, me desactivo tantito. Este es el vago ventral, ¿sí? Cuando yo entro en tensión, en lucha o huida, yo me activo y entro en este espacio que se llama de lucha o huida, que es el sistema nervioso simpático. Estoy peleando por mi vida. La activación es irme para acá, ¿sí? La activación perdón, es esto, ¿sí? O sea, yo me estoy yendo para acá y si llego a un umbral donde ya no puedo pelear o huir, entra a un espacio que se llama congelamiento y ahí entra el otro vago que es el vago dorsal. El vago dorsal es el más viejo, el reptil, el vago más primitivo. Cuando pasa esto y yo me pongo en este lugar, yo estoy activado. Y cuando yo estoy activado, yo puedo crear una complicación. Cuando yo me descargo, me relajo, me meto en este espacio de tranquilidad, de conexión social, entonces si yo estoy activado, yo puedo hacer que me desactive. Entonces, por eso es muy importante mantenerme en este espacio durante la cirugía. O si me activo, yo necesito encontrar los recursos para regresarme aquí abajo. No sé si me explique, ¿sí? Esto es cómo funciona nuestro sistema nervioso autónomo, que es el que decide si voy a crear una complicación. Entonces, este sistema es el que yo necesito mantener tranquilo. Es el que yo necesito decir, a ver, tranquilo. Si yo entro a una cirugía activado, ¿no? Allá arriba, en lucha o huida, ansiedad, tensión o inmovilización, congelamiento, ¿sí? No me puedo mover porque estoy pasmado. Esta es la tanatosis, que es la reacción de hacerse el muerto de los animales. Si yo entro ahí a cirugía, voy a salir ahí porque además el trauma anestésico y el trauma quirúrgico son graves. Entonces,
yo necesito, antes de la cirugía, que el paciente esté relajado, esté tranquilo, porque la cirugía va a ser un trauma y me va a meter ahí arriba. Y si es un trauma, yo necesito poderlo regular otra vez y relajarlo a su lugar. ¿Cómo hago eso? Además, Esa es la pregunta. sí, ¿Cómo? o sea, es que hay tantas cosas. Por ejemplo, a veces el paciente está antes de la cirugía y está escuchando otros casos, otros pacientes, porque están en la misma sala, ¿no? Y Ajá. entonces se están activando porque ya vieron que el paciente le van a hacer un trasplante de riñón, que el otro tuvo un accidente y que lo van a operar de urgencia, y eso los activa. Los activa el ponerles un suero y los múltiples piquetes porque no le encuentran la vena. Y entonces el paciente empieza a entrar en lucha o huida. Los activa el mismo tipo de anestesia. La anestesia general es mucho más fuerte que una anestesia regional, o sea, bloquear los nervios o local. En una anestesia general es una inmovilización inducida, química. Entonces, cuando yo tengo una anestesia general, yo necesito que además el paciente no le duela, porque pensamos que no les duele, porque están anestesiados. Y los sistemas que regulan la transmisión de dolor están totalmente activados. Entonces, además, el tubo genera una reacción de atragantamiento. Cualquier animal que le metes un tubo quiere expulsar el tubo, pero no puede. Eso es un trauma. El tubo de la anestesia es un trauma también. El que un bloqueo no les pegue, no le pegó el bloqueo y le duele tantito, pero ese le duele tantito puede ser muy importante. Ahí hay que poner anestesia local. Los comentarios del equipo quirúrgico, el paciente está anestesiado, pero te está oyendo. Y si tú estás platicando de cosas catastróficas o de otros casos, el paciente se está activando y tú no lo sabes. Entonces, el lenguaje en quirófano tiene que ser un lenguaje ameno, tiene que ir hacia el paciente y hacia relajar al paciente. Es muy frecuente que yo, por ejemplo, un paciente anestesiado es como si estuviera en trance. Entonces, hago una especie de trance y les digo, te vas a recuperar muy bien, después de la cirugía no vas a tener dolor, después de la cirugía te vas a inflamar un poquito, ¿no? Porque tú tienes la oportunidad en un paciente anestesiado de meterlo en este trance que lo lleve a relajarse. Obviamente minimizar el trauma quirúrgico, anestesiar localmente todo donde vayas a hacer una incisión, quitar estresores. A veces el paciente resulta que es un meditador y quisiera tener música tranquila en el quirófano y le ponen rock pesado, o los mismos ruidos de la sala son tremendamente activantes para muchas personas, ¿no? La sensación de acompañamiento. Hay que tocar al paciente cuando lo estén induciendo, cuando lo estén bloqueando. Hay que verlos a los ojos. Necesitan el involucramiento social. Y, y bueno, pues obviamente cuando ya termina la cirugía, hay que promover que se descarguen, que saquen todo el trauma, que lloren, que griten, que echen gases, que vomiten, que se sacudan, que tiemblen, porque eso es lo que libera este trauma que se guardó durante la cirugía y durante el preoperatorio. Y nosotros lo reprimimos. Tapa al paciente, que no, dale su ondansetron, que es una medicina para bloquear el vómito, ¿no? No, o sea, todas estas reacciones del cuerpo que son liberaciones traumáticas son reprimidas por los médicos, por las enfermeras. A los pacientes se les amarra en quirófano y eso puede crear un conflicto de motricidad. El conflicto de motricidad es estoy atrapado sin salida. Sobre todo a los niños hay que amarrarlos lo menos posible, pero es una rutina, ¿no? Entonces, el acompañamiento del equipo quirúrgico es súper importante. Contar chistes. Yo les pregunto, ¿qué música te gusta? Y les ponemos la música que les guste en quirófano. La incertidumbre de la recuperación, el sentirse acompañados, que lo antes posible pueda venir su acompañante y que los acompañe a la cirugía alguien en quien confíen y alguien en quien los regule, no un familiar quien esté. Si el esposo si está en tensión con el esposo, puede ser un problema que sea quien lo va a acompañar a la persona después de la cirugía. O sea, mira cómo hay
tantas cosas Tantos que factores ahí que tienen todo que ver con el estado del paciente y ya de por sí de verdad someterse a la cirugía es un trauma y todo lo que le acompaña. Yo pienso que si tenemos, ya de escucharte, yo digo, si puede elegir, preferiría no operarme, pero doctor, bueno, entonces, si estamos ya como todos haciendo un poquito de conciencia de todo eso que pasa, que pues desafortunadamente no es el común que encontremos esos médicos que nos hablen de esa manera y que tengamos la música que queremos y el acompañante que queremos en quirófano. Sí, ¿qué factores sí, deberíamos como tener en cuenta quienes pudiéramos elegir? O sí, sea, ya hablando de qué otras alternativas tienen, porque ya he visto aquí algunos comentarios de algunas personas que me han dicho, sí, bueno, a mí me dijeron que tenía que hacer una conización, que no hay más opción, la otra persona me dice de una escoliosis, o sea, ¿cómo sí, elegimos? Pues ya habíamos es, dicho que la mejor es la que no se hace, pero sí, a veces se necesita. Yo lo primero que les digo es, necesitas estar seguro o segura de que estás tomando la mejor decisión. Y eso es con quién me opero, en dónde, cuándo y cómo. ¿Con quién? ¿Con quién tiene que ver el confío en este doctor? Me da muchísima seguridad, me tranquiliza el mismo doctor. Hay doctores que no te tranquilizan y ahí vas y te operas con él o con ella. Necesita el mismo médico ser un recurso y no lo somos. Si hay discrepancias de opiniones, esto me dijo esto otra cosa y esto otra cosa, eso sucede porque hay subespecialistas y no siempre sabemos lo que estamos diciendo. Inventamos muchas estupideces aunque no sepamos. El médico está montado en su ego y cree que sabe todo y si no lo sabe lo inventa y puede no ser lo correcto. Lo que yo les digo es, pide más opiniones para estar seguro, pero no pidas la opinión de cualquiera. Pide opiniones de 3 o 4 expertos máximo que se dediquen a eso, que sean especialistas en eso, porque es más probable que si de veras hay una expertise, que estés seguro de que el procedimiento es lo que debe ser. El hospital eh, es bueno que tú lo escojas, es bueno que tú lo conozcas, que sepas dónde te vas a operar, que sepas tal vez quién es el anestesiólogo. Y a mí me lo preguntan, oye, ¿quién es el anestesiólogo? Y les platico quién es mi anestesiólogo y a qué se dedica y qué hace, ¿no? Mi anestesiólogo es un muy buen médico intensivista, Mario Roca, y le tengo muchísima confianza. Y cuando les dices, es un intensivista, ay, puta, pues si algo brinca, ya sé que estoy en buenas manos. Eso es lo importante, saber que estoy en buenas manos, ¿sí? Si desgraciadamente el problema es que sí hay una indicación quirúrgica clara, lo siguiente es relájate y suéltate a la existencia y que sea lo que tenga que ser. Porque si tú entras en un estado de tranquilidad, tú le vas a ayudar al doctor, aunque haga una mala cirugía, te puede ir muy bien si tú te sí, sí. relajas. Yo les digo muchas veces, entrégate a la anestesia. Muchos de los problemas con la anestesia son porque la persona tiene mucho Pelea, miedo de la se anestesia. pelea uno. Sí, Ayer yo operé un chavo que hacía unos días se había muerto una amiga suya en la anestesia. Imagínate cómo estaba antes de quirófano. Me tuve que tomar un tiempo para relajarlo y decirle que esto es seguro, que confío mucho en mi anestesiólogo, que es un evento raro, que puede estar tranquilo. Y le hice una meditación, le hice una relajación le pedí que localizara las zonas de su cuerpo que no estuvieran tensas. El reptil localiza, es del cuerpo, no es de la cabeza. Tú le puedes decir a alguien, no tengas miedo, eso no sirve para nada. La cabeza no es la que tiene miedo, el que tiene miedo es el inconsciente, es el reptil y el inconsciente entiende en sensaciones, no en pensamientos. Entonces, a veces necesitas, si tú estás muy ansioso o activado, activada, necesitas ir a terapia antes. Y otra vez, no es ir al psicólogo, porque el psicólogo va a platicar contigo y te va a decir,
hey, a ver, o sea, van a hacer una plática que muchas veces va a ir a la mente, va a ir a la racionalidad. Necesitas ir a una terapia corporal para sacar tensiones, para gritar, para chillar, para relajar, para descargar y para relajarte. Cuando tú tienes 2, 3, 4, 5 sesiones de esto antes de la cirugía, cuando es electiva, y tú puedes relajar tu cuerpo en el tema, tú vas a tener una mucho mejor evolución. Tú puedes pedir al médico, oye, por favor, anestésiame local, aunque esté dormido, por ejemplo. Por favor, cuiden sus conversaciones en quirófano, porque las voy a oír. Por favor, si pueden, no me amarren. Por favor, si pueden, sean positivos y hablen de cosas lindas cuando esté anestesiado. Por favor, pongan esta música. Hay pacientes que me dicen, oye, grabé un mantra que me gusta mucho, ¿me lo puedes poner en quirófano? Claro, es un recurso. Por favor, si después de la cirugía yo empiezo a temblar, déjenme que tiemble. hay que enseñarle al doctor que tienes que estás descargando y que está bien, ¿no? Y bueno, obviamente hay que buscar, tanto antes como después de la cirugía, usar todo este abanico de posibilidades que tenemos a la mano, que a veces te sacan incluso del tema quirúrgico. Y que si no te sacan del tema quirúrgico, porque la cirugía no es opcional, es indicación absoluta, te van a ayudar muchísimo. Por ejemplo, ya dije la terapia corporal, ¿no? La hipnosis, el modificar mi estilo de vida, el ocuparme por meditar, por relajarme unos días antes, por salirme al bosque, por tomar unas vacaciones, ¿no? Meterme en terapias para regular mi estado energético con frecuencias, ¿no? Eh, hacer pláticas, digamos, de tipo o cuestionamientos de tipo espiritual. ¿Qué me está queriendo decir esta cirugía? ¿A dónde me está llevando? ¿Qué tengo que aprender con esto? Toda cirugía es una aventura que te trae una lección, te trae algo que tienes que aprender. Por algo caíste ahí, el universo no se equivoca, ¿no? Entonces, tú puedes conscientemente decir, decido si mi cirugía es obligatoria, porque ya me la dijeron 3 expertos, y a veces ni eso, porque muchos expertos no conocen que existe la respiración, la meditación, los ejercicios de pares craneales, el canto, el humming, el gibberish, la musicoterapia, el arte, el yoga, las artes marciales, el ejercicio, la danza, la risa, las descargas, el juego, el descanso, el contacto con los animales, la acupuntura, la fisioterapia, la medicina cuántica, el tapping, la terapia vibracional, el biofeedback, la terapia sistémica, o sea, la hipnosis, hay tantas cosas, tantas, es como una baraja que tú puedes decir, yo voy a usar todo esto antes de la cirugía. El cirujano normalmente te abre la baraja, pero te saca una carta y te dice, esta carta es cirugía, a ver, ¿cuál escoges? Y entonces te orienta, te manipula, te lleva, en muchos casos en que la cirugía es selectiva, te lleva a la cirugía porque a él le interesa, no porque realmente sea el mejor camino. O a veces todo el tratamiento conservador que dije anteriormente no funcionó. Entonces, si no funcionó, ya hay una indicación quirúrgica y está bien. Otra maniobra muy importante es conocer el código del cuerpo, ¿no? Me dio una colecistitis, tengo la vesícula inflamada. ¿Qué quiere decir eso? Es un enojo territorial. Tengo un tema de enojo territorial que, bueno, ok, tengo que entrar a cirugía, pero tengo que sanar esto, ¿no? O sea, ahí entran las 5 leyes biológicas. ¿Cuál es el código de mi cuerpo? ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo? Sí, ya se me inflamó la vesícula y pues me la tienen que quitar porque si no se me va a reventar y voy a hacer una peritonitis.
Pero ¿qué quiere decir la vesícula? ¿Qué quiere decir un apéndice? ¿Qué quiere decir? Me van a hacer una funduplicatura, me van a apretar el estómago porque tengo reflujo. Sí, tienes la misma cosa, tienes un enojo territorial, estás sometido, estás enojado por algo, ¿no? Me van a operar de, no sé, de algún tema de músculo esquelético. A veces no hay nada roto y les meten a cirugía. Lo he visto tantas veces que, ¿Cuál ejemplo, doctor? pues, por ejemplo, a veces llegan y me dicen, oye, es que ya me operaron de un menisco, porque me dijeron que tenía roto el menisco. Esa es de las cirugías más sobreindicadas en mi área. Y yo entro y yo veo y les digo, a ver, tómate una resonancia nueva o enséñame el video de tu cirugía. Y a veces me traen el video y no les hicieron nada. O les operaron un menisco que no necesitaba cirugía. O les hicieron otra cosa. O simplemente entraron y no hicieron nada. Entonces, eso es algo tan común, ¿no? Las cirugías se sobreindican en muchos casos. Y esto, cuando uno se da cuenta, pues es muy difícil manejarlo, ¿no? Pero sobre todo es cómo le hago ahora para decirte, pues, que hay otros caminos, que vamos a intentar esto primero. El paciente tiene que entender que el cuerpo es sabio, que tiene su capacidad de autorregulación. Todo proceso que se desequilibra se puede volver a equilibrar si yo inteligentemente veo que lo desequilibró, ¿no? Si a mí si yo traigo un tema de insuficiencia renal, no es porque se me descompuso el riñón, así nada más porque sí. He estado en prófugo mucho tiempo. Quiere decir que he estado en soledad, en vulnerabilidad y en desarraigo, incómodo, solo y sintiéndome en peligro, y he activado los túbulos colectores renales al grado de que ya hice una insuficiencia renal crónica. Estos ya son las 5 leyes. Tal vez hay mucha gente que no me está entendiendo esto, pero a lo que Doctor, voy... discúlpame. Sí, Discúlpame, te interrumpo porque es que quiero aprovechar para hacerte llegar estos comentarios tan lindos que están colocando. ok. Bueno, están pidiendo que por qué no clonamos al doctor, que por qué no lo clonamos para que haya muchos más médicos así. Alguien por ahí Muchas colocó, gracias. ya quisiera hasta enfermarme para que este doctor me atienda. Me encanta, están Gracias. escribiendo cosas muy lindas, doctor, en serio. Y lo que estás diciendo es una realidad, desafortunadamente, lo sé, lo experimenté, estuve como coordinadora médica de un servicio de urgencias y todo lo que tú dices lo viví, por Ay, eso entraba en esas crisis. mira, Eh, pero me gustaría al mismo tiempo, o sea, bueno, te admiramos muchísimo, quisiéramos que hubiera muchos más médicos como tú, nos acabas de decir, es muy importante que aprendamos también a que nos empoderemos, que no nos entreguemos así del todo, pues al primer médico que veamos, que sí, buscamos otras alternativas y varias opiniones médicas. Y bueno, y si sí. ya toca, pues toca entrar relajados y confiados. ¿Qué podemos hacer, doctor, para que de verdad se haga más conciencia respecto a eso? Que, por ejemplo, en tu caso que estás haciendo ahorita práctica clínica, ¿cómo Sí, cómo lo manejas con tus colegas? No sé, para que no quedemos como uf, con esa sensación de frustración de sí, saber que son es, muchos más los que no lo hacen que los que sí. claro, es una excelente pregunta y es muy fuerte, pero en ambientes hospitalarios los intereses económicos entran por encima de los intereses de los pacientes. Yo, por ejemplo, Totalmente. veo mucho, obviamente veo el trauma quirúrgico, ¿no? Y he tratado de modificar eso desde mi trinchera. Obviamente me encantaría que muchos de mis compañeros vieran este video o estos videos que hacemos, ¿no? Que aprendieran un poquito de trauma, porque finalmente estamos lidiando con eso y no sabemos ni siquiera que existen dos nervios vagos. No saben lo que es una simpaticotonía y una vagotonía dorsal. Médicos no lo saben, muy poquitos. Algunos neurólogos no lo saben. Y está súper Entonces, bien explicadito en uno de tus videos. No me acuerdo si el primero o el segundo, pero me encantó esa explicación tan fácil que le hiciste sí. ver. Ay, muchas gracias. Entonces, mira, yo veo mucho trauma y veo mucho trauma en la parte obstétrica.
La parte obstétrica es sumamente traumática. Traer un niño al mundo en un hospital, uff, o sea, yo lo hice, ¿no? Yo tengo 3 hijos y ahora que lo veo, digo, es que qué cantidad de cosas traumáticas vivió su mamá, ¿no? Que pudieron haber sido modificadas. Yo obviamente estoy empujando esto, pero no desde la pelea. Yo estoy tratando de empujar esto desde la conciencia, desde que cada vez más médicos tengamos esta intuición y los pacientes, porque finalmente un hospital va a cambiar si los pacientes lo exigen. Si el paciente dice, a ver, yo necesito esto para mí, o si se crean hospitales donde se cuide mucho esta cosa del trauma, pues los pacientes van a empezar a irse a estos hospitales. Yo creo que esta es una oportunidad increíble para grandes hospitales que quieren ganar pacientes, pues que se fijen en estas cosas. Pero en vez de eso, estamos traumatizando a los pacientes. Y cuando quieren traerse un recurso a quirófano, no los dejan, porque no se puede. Y cuando quiero tener involucramiento social, no se puede porque tienes que tener el cubrebocas puesto. Sí, es muy fuerte y yo no sé cuánto tiempo se va a tardar en que esto vaya a un mejor lugar, pero creo que quien primero tendría que hacer conciencia es la gente, porque el médico no va a cambiar, el médico está lleno de ego y el médico que es cuestionado se lo pones en tensión muy grave, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a ser cuestionados. Pero si muchos pacientes empiezan a tener esta intuición y empiezan a presionar al médico y a decir, a ver, a mí en mi cirugía esto y esto y esto y esto y esto, pues el médico lo va a tener que hacer. Y si los médicos empezamos a tener esta intuición, que yo no me la estoy sacando de la manga, esto lo estudia el trauma, experiencia somática. Hay muchos estudiosos de esto. Que pueden ser leídos. O sea, esto está documentado y está demostrado científicamente. No lo estoy inventando yo, ¿no? Entonces, Bessel van der Kolk, Peter Levine, Gabor Mate, son de los 3 más grandes estudiosos del trauma que están diciendo, hey, tenemos que cambiar esto. Tiene que permear a los médicos. Y cuando los médicos empiecen a hacer cambios, los médicos van a empezar a exigir a los hospitales, oye, a mi paciente no me lo bajes a preoperatorio, déjalo en su cuarto con su familiar hasta que esté lista la sala para que entre a quirófano y no esté esperando allá, donde es más traumático para él. Oye, déjalo meterse con esta pulsera, porque es un objeto segurizante para él. Se las quitan, porque no vaya a haber una infección. Hay un miedo muy grande de que las cosas que trae el paciente a quirófano infecten la sala. Entonces, esto va desde hacerle ver a los médicos que el tema de la microbiología que les enseñaron en la facultad es obsoleto ya, que las infecciones son otra cosa, que el modelo que ellos entienden del el microbio es totalmente obsoleto, que ahora está demostrado que la teoría del terreno, o sea, no es el bicho, es el terreno en donde cae el bicho. Y si hay un terreno de ansiedad, de tensión, de depresión en un paciente, ese paciente se va a infectar, pero no es del microbio, es el terreno en donde el microbio tiene la capacidad en tensión de proliferar, ¿no? Y que cuando ya se resolvió la cirugía, ya pasó todo y empieza el proceso inflamatorio, los microbios entran en acción e infectan al paciente. Pero hay una idea de que los bichos son los que van a generar la infección y que el bicho lo va a agarrar en quirófano. No es cierto. Entonces, híjole, hay que cambiar tanto la intuición del médico. Hay tantas cosas que se tendrían que cambiar, que yo creo que va a empezar a suceder cuando la gente cambie y lo empiece a exigir. Sí, también creo que hay mucha responsabilidad de la parte del paciente, del consultante. Veo que hay personas que hacen comentarios y preguntas respecto a las 5 leyes biológicas. Yo sé que pues en este live no vamos a alcanzar a tratarlas, pero que sí por lo menos sea que se inspiren a investigar y a buscarlas, porque si mucha gente empieza a estudiarlo y conoce
esta perfección de la biología y las 5 leyes biológicas escritas o redescubiertas por el doctor Hammer, pues pienso que también va a ayudar a este cambio del que está hablando, doctor. No sé si puedes así hacernos como un comentario general acerca de ella o mencionarla, lo que tú quieras al Sí, respecto, por favor. claro. A ver, para quien no conozca el modelo de las 5 leyes, no es una invención, es un descubrimiento. Es como pensar que voy a inventar la ley de la gravedad que descubrió Newton. O sea, las 5 leyes biológicas es el código de cómo funciona el cuerpo. No fisiológicamente, sino de cuáles son, qué son las cosas que me llevan a crear cambios en cada órgano o sistema del cuerpo. Es un modelo que descubrió un doctor alemán, que se apellida Hammer, en el que él, a través de su intuición de platicar con los pacientes, empezó a entender que siempre había las mismas historias detrás de las mismas enfermedades. Que en un cáncer de mama siempre había un tema de separación en la familia o una pérdida o un divorcio, o había una preocupación muy grande en el nido por los hijos o por el esposo, o algo parecido. Que detrás de un cáncer de próstata había un tema de frustración sexual, de ser minimizado en la hombría de esa persona. Todos los pacientes tenían de alguna forma con sus variantes tenían esta cosa, que detrás del músculo esquelético había temas de desvalorización profunda, ¿no? Que detrás, no sé, ya les decía, de la vesícula, del páncreas, del estómago, hay temas de enojo territorial y de sometimientos, que detrás de una diabetes hay un tema de resistencia, de posicionismo, y que el cuerpo estaba haciendo los cambios de manera inteligente para sobrevivir ante lo que estoy percibiendo. El ejemplo más claro y el que yo les digo más a mis pacientes es la diabetes. Si yo me opongo a mi vida, me estoy peleando, estoy en lucha o huida, estoy en simpaticotonía o en vagotonía dorsal, estoy aquí arriba todo el tiempo, mis, mis músculos necesitan glucosa disponible para poderse pelear o huir. Entonces, el cerebro le dice inteligentemente al páncreas, inhibe la producción de insulina para yo tener glucosa disponible para que en cualquier momento corra. Y yo aprieto el botón de alarma y eso sucede. A cualquiera le sucede si ahorita tiembla y empieza a caerse el edificio, ¿no? Pero si tiembla y empieza a caerse el edificio y esa temblada y caída del edificio dura 3 años, yo me hago diabético porque el sistema está haciéndome sobrevivir ante esto que estoy percibiendo. Y si en vez de que esté temblando por 3 años, yo estoy resistiéndome por mi jefe, por mi pareja, por cualquier cosa, yo activo estos mismos procesos y enfermo. Entonces, cuando la medicina convencional ve a la enfermedad como un error, como una equivocación del cuerpo, las 5 leyes biológicas la ven como una reacción inteligente del cuerpo para sobrevivir ante lo que estoy percibiendo. Y así este doctor encontró el código de todas las enfermedades, o prácticamente todas. Hay algunas que no entran ahí, pero el mensaje es: cada parte de tu cuerpo, cada órgano, cada sistema te está trayendo un mensaje, y ese mensaje ya se conoce y es muy claro y siempre está ahí. A veces hay que escarbarle e ir a Mucho. ver, porque a veces es una cuestión de muchas generaciones, ¿eh? Sí, A veces es transgeneracional, a veces son patrones que yo traigo cargando inconscientes de mis ancestros. Por eso es tan importante la terapia sistémica, porque a veces este conflicto de resistencia viene del patrón de personalidad de mi papá y de mi abuelo y de mi bisabuelo. Y yo tengo el mismo patrón y yo me hice diabético. Y entonces la gente dice, es que como mi papá, mi abuelo y mi bisabuelo son diabéticos, yo voy a ser diabético. Y ¡tas! Se ponen la etiqueta de diabetes. Y no es que me estén heredando la diabetes, es que me están heredando el patrón de comportamiento, de resistencia, de oposicionismo que hace a mi cerebro hacer la misma cosa. claro. Ya se ha demostrado
que cómo se me quita la diabetes, que no sea con medicamentos, relajándome, que me valga gorro la vida, que cuando el paciente se regula y entra en esta vagotonía ventral, cuando aterriza a este lugar de tranquilidad, de paz, de todo está bien, el botón de alarma se quita, la insulina se deja de inhibir, se empieza a meter la glucosa en los tejidos, se quita la hiperglucemia, que es la glucosa alta, y se quita la diabetes. Yo he visto casos así, ¿no? De gente que sanó diabetes con trabajos profundos, emocionales, meditaciones, catarsis, soltar estupideces de los papás. Papá y mamá, y suena fuerte, pero papá y mamá son el origen de todos mis problemas. Eso lo dice la terapia sistémica. Ahí es donde hay que arreglar a veces cosas. Porque cuando yo empiezo a sanar, yo puedo sanar un cáncer. Por ahí vi que alguien comentó algo de, así lo vi pasar, de un CA de tumor, cervix. ¿no? Sí, ha preguntado varias veces por CA de cervix. CA de cervix. El CA de cervix es una úlcera para dejar pasar espermatozoides cuando yo estoy perdiendo a mi pareja, cuando se está yendo con otra, cuando yo tengo una inseguridad de perderla a mi pareja o cuando tengo temas de abuso sexual también. O sea, normalmente detrás del CA de cervix hay un tema con la sexualidad, hay un tema de miedo con ser penetrada o con no ser penetrada y estar temiendo que estoy perdiendo a mi macho. Es una cosa biológica. Entonces, el cervix se ulcera para dejar pasar mejor los espermatozoides. No es el virus del papiloma humano el problema. Es este conflicto biológico de supervivencia que está creando las condiciones ideales para que yo pueda procrear, porque todavía todo va hacia la procreación y preservación de la especie. Entonces, si buscamos más adentro, puede haber una historia de pérdidas de parejas, puede haber una historia de amenaza o de inseguridad con mi hombre, con mi macho, ¿no? O puede haber historias de abuso. Eso es común también. Y de Entonces, abuso. sí. Doctor, aquí hay una pregunta que alguien hizo dentro del circulito, como les pedí el favor al principio, que si colocaban ahí las preguntas. No la comprendo muy bien, pero no sé si tú sí la comprendes. Dice Sandy, yo llevo muchos años en prófugo. ¿Qué herramientas recomiendas para poder salir? Ok. ¿A qué se refiere? Prófugo tuvo los colectores renales en el riñón. Es uno de Ah, los, ya. es uno de los programas biológicos de supervivencia más importantes. Ah, ya. Es un tejido viejo, arcaico. Es un tejido que crearon los primeros peces que salieron del agua hace 400 millones de años. Yo retengo líquidos en situaciones de estrés grave. Los pacientes que están en terapias intensivas empiezan a retener líquidos porque mi sistema necesita no morir. El agua es el primer recurso para sobrevivir. Entonces, cuando yo entro en tensión porque estoy muriendo, porque estoy vulnerable, mucha gente en la pandemia, por ejemplo, entró en prófugo y muchos subieron de peso y me llegan, es que subí 30 kilos en la pandemia y están en prófugo porque el líquido que guardas es este animal tuyo luchando por su supervivencia. Pero también se puede activar en temas de desarraigo. Estoy incómodo, no estoy en mi ambiente, estoy como pez fuera del agua. O estoy solo, abandonado, sin referencias. No tengo quien me quiera, quien me abrace, quien me apapache. Entonces, ¿cómo salgo del prófugo? Primero, relajándome y encontrando lo necesario para sentirme en seguridad. La seguridad es la base de muchas sanaciones, de muchas enfermedades. Me siento en seguridad. No, es salirse del peligro. Por eso es que para tanta gente que entró en prófugo en la pandemia, porque sintió que se podía morir si se infectaba, están ahí todavía. Por eso tanta gente subió de peso. Entonces hay que encontrar la forma de relajarse. Hay que encontrar la forma de estar como pez en el agua, cómodo. Si es mi trabajo que me tiene incómoda, me salgo del trabajo. Si es mi esposo, me salgo de mi relación. Sí, así se Sí, tiene que hacer. sí.
Quito Claro, todas las pendejadas que me están llevando a sentirme incómodo, incómoda. Y tres, contacto, conexión, conexión, abrazo. A mucha gente ya le da asco besar, por ejemplo. Ya no es que ya no beso a la gente porque no me vaya a infectar. El beso es tremendamente habilitador del sistema del complejo vagal ventral. Es conectar con gente, sentirme acompañado, sentirme que estoy en mi manada, sentirme que estoy contenido, que estoy apapachado y sentirme feliz. El prófugo te reclama que seas feliz, que estés en expansión, que estés en este estado de decir, soy inmensamente feliz y estoy contento con mi vida y estoy relajado y no tengo problema y me puedo morir mañana y no hay problema. Eso es salir del prófugo y eso te saca de un cáncer grave, te saca de una complicación, de un proceso inflamatorio, de una artritis. Las artritis reumatoides tienen esto encima, tienen esta cosa, además de la desvalorización del músculo esquelético, están en prófugo. Entonces todas las articulaciones se empiezan a hinchar. Y coincide normalmente en momentos en el que están en mucha tensión, en mucha ansiedad, en mucho desarraigo, en mucha soledad. Cuando avientan a la goma al esposo, se quitan de su casa, se cambian de trabajo, cuando todo esto pasa y hacen una revolución interna y entran en este espacio de seguridad, de calma y de éxtasis, la enfermedad que se activó durante mucho tiempo se empieza a quitar, se empieza a degradar, se empieza a deshinchar, empieza a bajar de peso, ¿no? Entonces, qué lindo escucharte, tienes súper inspirada. Bueno, contacto con la naturaleza también, me imagino, ¿verdad? Y sí, tú que eres kayakista, me imagino cómo sentirás ese impacto tan especial cuando estás en contacto con el agua. sí, es para mí un recurso. Eso es muy buenas. O sea, salir del prófugo es conectar con tus recursos. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te emociona? ¿Qué te tranquiliza? ¿Qué te da un sentido a tu vida? Es que estoy totalmente en conflicto con mi esposo, pero no me puedo separar por la parte económica. Y entonces se la viven toda la vida en prófugo y en conflicto y en desvalorización y nunca brincan de ahí. Bueno, pues cada quien tiene su camino, pero a veces se necesita hacer estas grandes revoluciones internas para salir realmente de la enfermedad y conectar con tus recursos. La música, me encanta salir a la naturaleza, me encanta entrar en contacto con el agua, me encanta estar con mi perro. Los animales son un recurso increíble, ¿no? Me encanta el yoga, me encanta meditar. Bueno, quien le encanta meditar ya conoce este camino, ya sabe cómo regularse, ¿no? Pero a veces yo les digo a mis pacientes, hazme una lista de qué te gusta hacer, de qué te apasiona, de qué te mete en esta sensación de éxtasis, de Plenitud. gozo, de plenitud. Así es como llegamos al mundo, ¿eh? En esta sensación de gozo y de plenitud. Después nos descomponemos y nos condicionan, pero es cómo me regreso a este estado, es regresar al niño. Esa probablemente sería la palabra. Regrésate a tu niño. Tú ves a un niño chiquito y es extasiado y se maravilla por la mariposa y sonríe a todo mundo y platica con todos y corre y brinca y baila y le vale gorro lo que estén pensando los demás. Este, y no tiene odio, y no tiene conflictos, y no tiene celos, y no trae cargando nada. La salida de muchas enfermedades es regresarte a tu niño interior, es conectar muy profundamente y decir, voy a hacer lo que mi ser más profundo necesite hacer. Y a veces eso te lleva a transformar tu vida. Muchos supervivientes de cáncer es la forma en la que salen, ¿no? El realmente conectar con este ser interno, seguir a tu intuición, no hacerle caso a los doctores y empezar a
ver qué necesitas para regularte. Y No en un darle ambiente... caso a los doctores. No, Sí, esa es una sí, de las principales conclusiones de este live. sí. Bueno, en un ambiente quirúrgico, pues a veces sí, te tienes que operar. Yo no estoy diciendo que yo no opero, porque a veces llega gente y me dice, oye, es que tengo roto el ligamento y tengo atorado el menisco, pero quiero ver cómo me sano con las 5 leyes. No, o sea, hay que arreglarte eso, ¿no? O sea, aquí sí hay que ser muy conscientes de decir, estoy en un ambiente perioperatorio. Estoy en una situación de que ya me dijeron 3 personas que es quirúrgico, ¿sí? Si fue un accidente y llegaste a urgencias, que tú viviste eso, y no sabes ni con quién te tocó, lo mejor que puedes hacer, aunque no sepas quién es el cirujano, qué vas a hacer y qué va a pasar contigo, es soltarte y dejarle a la existencia que haga su trabajo para que tú transites esto de la mejor manera posible. Es mucho peor que tú entres activado y en Con tensión. miedo. Sí, Confiar, ¿sí? Tratar de soltar el miedo, porque está sí, generando, entonces, sumándole el problema. sí. Entonces, el mensaje tal vez aquí es, hay que prepararte. Si vas a tener una cirugía y no es urgente, y de veras no es una emergencia, si puede esperar, primero, peina todas las posibilidades y de veras valora qué hay en cada una de ellas. Ponen una balanza, también se lo digamos pacientes. Aquí le pones riesgos y costos y aquí le pones beneficios y cuánto te va a durar el beneficio, ¿no? Y toma la decisión. Si decides tomar otros caminos, está bien, pruébalos antes, no pierdes nada. Si es quirúrgico el tema, claramente quirúrgico, y tienes que entrar ahí, te tienes que preparar 2 minutos o 2 meses antes para entrar en este espacio de relajación, porque la cirugía va a ser una experiencia traumática, te va a activar. Y si tú te activas de aquí abajo, te vas a activar hasta acá. Si tú te activas de aquí arriba, te vas a congelar y salirte del congelamiento o el trauma grave, el trauma de alta intensidad, ¿no? Las experiencias traumáticas de alta intensidad o las activaciones globales de alta intensidad, te dejan marcado para siempre. Dejan a tu cuerpo con una huella de la cual es muy difícil salir. Es muy difícil sanar huellas de trauma quirúrgico, de trauma anestésico, de dolor, ¿no? Entonces, hay que prepararte antes y después de la cirugía, de que ya pasó el problema, tú te tienes que relajar. Y si tú eres ansioso, entre comillas, y estoy poniendo una etiqueta, porque a mí no me gusta poner etiquetas, pero si tú te conectas con mucha ansiedad frecuentemente, tienes que también después de la cirugía encontrar los recursos para regularte, relajarte, buscar ayuda, que te ayuden en tu recuperación, que te echen la mano con tu discapacidad. A veces necesitas ayuda, a veces necesitas un fisioterapeuta consciente que te ayude a relajarte, o tus familiares, o aún alguna enfermera, pero alguien que tenga este conocimiento y que sepa que te tiene que llevar a este lugar de relajación. Yo 1000 veces lo he visto. A veces veo un paciente que llega aquí activado al quirófano y yo digo, híjole, este se me va a complicar porque entró ahí y sí, casi que puedo predecir lo que va a pasar. Cuando un paciente hizo un trabajo muy claro de regulación antes de la cirugía, terapia corporal, por ejemplo, que lo estoy usando mucho, entra la cirugía, sale, se descarga y luego se regula otra vez, el proceso inflamatorio es muy chiquito y la recuperación es muy rápida porque el sistema no se percibe en peligro. Hay una, hay una inflamación natural para reparar los tejidos, pero no se crea una infección ni una distrofia simpático-refleja, que es una reacción exagerada del sistema nervioso autónomo, dolor, inflamación graves, ¿no? Ni las fracturas no pegan, digo, pueden no pegar si no se fijan bien, pero muchos
casos de complicaciones, una trombosis, todas estas cosas que pasan, si nosotros hiciéramos análisis de cómo entró esta persona, en cuestión de trauma, cómo entró esta persona a la cirugía y cómo salió, sería contundente la relación entre el nivel de activación y la complicación. Entonces, ese es el mensaje. Si tú ya pasaste la cirugía, ok, relájate, entiende qué pasó y suéltalo. Si apenas estás en un postoperatorio es, ok, me voy a relajar, voy a dejar que esto pase de la mejor manera posible. Si tú vas a entrar a una cirugía es, me tengo que relajar antes, tengo que estar seguro, tengo que controlar todas estas cosas que me hagan a mí sentir seguridad. Esta es la palabra clave, seguridad. Esto es lo que busca el reptil, el animal interno. Y después, si tú estás acompañando a alguien que está o va a pasar por una cirugía, tú tienes que entender esto para poderle ayudar a que se baje, a que esté en involucramiento social, a que su reptil pueda decir, estoy tranquilo y no voy a reaccionar. ¿No? Ese es probablemente lo más importante de cómo transitar una cirugía. Entonces, la mejor cirugía es la que no se hace, sí, si encuentras otros caminos, ¿no? Si encuentras otros caminos que te puedan llevar al equilibrio y la autorregulación, que muchas veces sucede, ¿no? Si es la cirugía la única opción, hay que saberla atravesar para que curse con el menor trauma posible, ¿no? Qué placer escucharte, qué inspirador de verdad, también como médica, eh, conocer otros colegas que llevan ya este camino recorrido y tener esa seguridad de que sí se puede lograr y que es más lo que podemos aportar. Me has Mm, regalado una hora de tu tiempo, te agradezco muchísimo. mm, Este es un live de verdad muy valioso, te agradezco. O mm. sea, este live lo voy a escuchar muchas veces, va a quedar aquí grabado para que lo podamos volver, Gracias. que diste de verdad una información demasiado valiosa, hermosa y sobre todo con ese componente que yo pienso que también es básico, con ese componente de amor que es el que necesitamos para que todas estas situaciones podamos superarlas de una manera más fácil. Entonces, qué lindo encontrar médicos así. Me preguntan que dónde te pueden contactar, no sé si quieres Ujú. comentarnos, pues aquí hay Yo mucha estoy audiencia de varios gracias. países, pero pues estás en México Sí, y que aprovechen los que sí, están allá. muchas gracias. Gracias a todos los que están ahí. Bueno, primero agradecerte a ti por la invitación, por el contacto, por el mensaje y por escoger este tema que es bien importante. Gracias a todos los que estén allá atrás. Compartan esto. Necesitamos que esta intuición llegue a otras personas, a otras personas que se vayan a operar o que estén atravesando esto, o a los mismos médicos, ¿no? Estoy en México, en Ciudad de México. Soy traumatólogo y ortopedista. Me dedico a las lesiones deportivas y a la cirugía articular. Sobre todo veo muchos deportistas. Hoy me están empezando a llegar más cosas precisamente por esto. Ya sabes cómo Pero apoyar al diabético, te van a llegar de sí, todo. pero estoy con mucho gusto en el Hospital Médica Sur para los que vivan en Ciudad de México. Consultorio 202, Torre 1, 55 56 06 49 18. Pues tengo mis redes sociales, tengo Instagram, que es Luis Sierra Suárez Nirvesh, con guiones bajos. En Facebook soy Luis Sierra Suárez con espacios simples, con un guión Nirvesh. Tengo mi canal de YouTube que tiene mi nombre, Luis Sierra Suárez, o también lo pueden encontrar como Ortopedia y Deporte. Y bueno, pues yo creo que esas son las formas más fáciles de contactarme. Con mucho gusto. A veces me hablan porque me dicen es que tengo un tumor y no sé qué hacer y nadie me pela. Y a veces es muy difícil acompañar desde lejos, ¿no? Y darles opciones, porque desgraciadamente
desgraciadamente hay muy poquitas personas que tienen una intuición diferente sobre los procesos de salud y enfermedad. Entonces, no te creas que soy tan ávido de... No puedo estar acompañando gente que tiene procesos graves, que están lejos, que no saben con quién ir. Los puedo orientar con respecto a los conflictos y trato de hacerlo lo más que pueda. Pero tenemos que empezar a crear una comunidad más grande en este sentido y empezar a echar mano no solo de médicos, sino de muchos terapeutas, de mucha gente que acompaña a las personas en estos procesos. Yo creo que el futuro de esto son los terapeutas. Y no estoy diciendo los psiquiatras, estoy diciendo gente que acompañe desde el corazón a las personas en sus procesos de salud y enfermedad, que conozcan los códigos y que puedan crear terapias que no son mi especialidad, ¿no? Que puedan crear abordajes para llevar a los pacientes a estos recursos y a estos estados de paz y tranquilidad y a sanar muchas cosas que a veces son difíciles. Y hay que entender también que hay pacientes que no están preparados. Hay pacientes que tienen un tumor y no están dispuestos a entrar a donde tienen que entrar para sanar. Y está bien también, ¿no? Cada quien trae su camino. Pero en los pacientes que de veras quieran hacer una cosa diferente, tenemos que empezar a crear estos espacios de terapeutas que se dediquen a acompañar a las personas en estos procesos y que se hagan buenos en eso. Yo no creo que sea mi camino, va más hacia la divulgación y hacia crear en mi pequeño espacio una cosa diferente, pero confío en que todo esto vaya caminando hacia donde todos queremos, ¿no? Gracias por Totalmente la de acuerdo. invitación. Sí, Y con esta oportunidad que me diste de estar en este live y de que casi 100 personas que estuvieron aquí con nosotros te escuchen, ya estás haciendo también una linda labor para este despertar y para que veamos este proceso de salud de enfermedad de otra manera. Me muchas disculpan gracias. quienes hicieron algunas preguntas así muy específicas de ciertas patologías, pero no alcanzamos, no quiero abusar del tiempo del doctor Luis. Obviamente Teresa está Sí, terminando su jornada, me imagino que ya quiere descansar. Así que sí, si se nos permite de pronto más adelante hacer otro live y atender un poquito más aquí las preguntas que hacían, entonces sí, pues así será. con mucho Te gusto. mandan muchos mensajes lindos, muchos corazoncitos, mucha admiración, muy guapo el doctor, totalmente de acuerdo también, así que gracias. Gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Los quiero mucho y bueno, pues estamos en contacto. Gracias por seguir esto y por compartirlo. Les mando un Gracias, abrazo muy doctor. grande. Un abrazo también desde acá. Besitos. Gracias. Y gracias a todos. Bye. Igual.